corre este espacio es Andrea Monsanto. Andrea Monsanto tiene, pues además de coach, tiene un programa súper lindo que he querido tratar de hacerlo también, que es el de compasión integral, así es que se llama, ¿cierto, André? Con las Naciones Unidas. Pero además de eso, pues hace todo este programa de educarnos acerca de las finanzas y cómo cambiar nuestras actitud y nuestras creencias y nuestra postura ante las finanzas y la abundancia en realidad general y prosperidad. Así es que, pues bienvenidos, André, muchas gracias como siempre por estos espacios, de verdad que sí, todo lo que estamos haciendo con el Club de las 5 de la mañana, de verdad que es súper bonito y te agradezco infinitamente, de verdad. Gracias a ti, Jamie, y a todos ustedes que están aquí en este momento. Mil gracias. Entonces, arrancamos. Arranquemos. Listo, entonces primero que todo vamos a estirarnos como siempre. Vamos a bostezar. Vamos a mover nuestra cabeza lentamente, poniéndole mucha atención a todas esas sensaciones sutiles de nuestro cuerpo. Vamos a poner los pies bien sobre el piso para sentirnos enraizados. Vamos a poner la espalda recta. Mirada suave, sonrisa leve. Le vamos a poner atención a la respiración. Vamos a inhalar paz, tranquilidad. Y vamos a exhalar cualquier tensión. Entonces inhalamos calma. Exhalamos tensión, estrés. Vamos a conectar un momentito con nuestro cuerpo. Listo, vamos a abrir nuestros ojos lentamente para disponernos a empezar esta sesión de hoy. Tenemos hoy un tema espectacular que es el materialismo y las finanzas. Entonces vivimos en un mundo donde te compraste el iPhone hoy y ya al mes, a los mesecitos salió el próximo iPhone. Te compraste los zapatos de moda, la ropa de moda y a los mesecitos eso ya está viejo, ya sales con la misma ropa y te miran raro. Estamos en un mundo en que el materialismo nos lo meten por los ojos y los negociantes gastan billones de dólares en hacernos creer que necesitamos muchas cosas y somos expuestos a esta cantidad de mensajes desde que nacemos prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Eso va teniendo un efecto acumulativo. Este constante bombardeo hacia lo que debemos tener, hacia lo que nos da felicidad. Los medios nos quieren hacer creer que si tenemos un super cuerpo, un super carro, mucho dinero en el banco, entonces, voilà, vamos a ser felices. Y nos creemos la historia. Entonces,
eso nos va llevando poquito a poco a una filosofía de vida. Se nos vuelve el consumismo y estas cosas materiales, no solamente algo que queremos alcanzar, sino de hecho se nos vuelve nuestro estilo de vida y el dinero y las cosas materiales toman el centro de la vida. Resulta entonces en toda una filosofía. Entonces lo que vamos a entender hoy un poquitito más es esta filosofía y esta situación a la que nos puede llevar el materialismo. Entonces me comentan por favor si están viendo mi presentación. Súper. Sí, está perfecto. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los seres humanos, todos o la mayoría de seres humanos y también seres vivientes, sintientes, así no seamos humanos, tenemos la tendencia a querer buscar el placer y querer huirle al dolor. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que nosotros los seres humanos no somos muy buenos determinando qué es lo que nos va a traer la verdadera felicidad. Y tenemos fuera de eso, como les decía anteriormente, toda una sociedad de consumo que nos está diciendo dónde tenemos que buscar la felicidad y eso resulta en un problemita. Y es que la poquita felicidad que tuviéramos la vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque vamos a estar buscando esa felicidad en los lugares equivocados. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo hemos visto anteriormente. El mundo del consumismo, del capitalismo, nos venden, tú quieres ser feliz, tienes que tener un super estatus, es importante tener ganancia financiera, halago, placer, y entonces aquí tú vas a ser feliz. Entonces nosotros muchas veces, si nos sentimos empoderados, vamos a querer alcanzar todas estas cosas. Si por lo contrario nos sentimos como más chiquitos e inferiores, entonces vamos a estar luchando por no caer a lo contrario, la insignificancia, la pérdida financiera, la culpa, el dolor. Entonces vamos, y ahora una cosa que quiero que tengamos en cuenta desde el principio, es que estas cosas económicas, estas cosas materiales, no son malas. No estamos diciendo que sea malo querer tener algo de estatus, algo que no sea malo querer tener ganancia financiera, halagos, placer, y ni tampoco estoy sugiriendo que sea malo tratar de no ser insignificante, ni de perder la plata, ni la culpa, el dolor. Todas estas cosas son apropiadas cuando tenemos una buena relación con ellas. No queremos ni ir al extremo en el primer ejemplo, de estar constantemente, quiero tener estatus, ni quiero ir al extremo de quiero evitar la insignificancia. Queremos estar en un lugar donde estas cosas sean importantes, que no estemos yendo a los excesos, pero más importante que todo, que entendamos que aquí no está la felicidad. Estas cosas son importantes, pero son cosas externas. Y cuando nosotros empezamos a entender que estas cosas externas son importantes, pero no nos van a hacer felices, entonces la próxima pregunta es ¿qué es lo que nos va a hacer en realidad feliz? Y ahí es donde podemos ver que estas cosas externas son importantes, pero la verdadera felicidad se alcanza cuando podemos lograr también un balance en nuestros valores personales y esas metas intrínsecas. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué es el materialismo? Es una preocupación excesiva por las cosas materiales por encima del desarrollo personal y espiritual. Y aquí es donde todas las religiones o la mayoría de grandes religiones, incluyendo pues el cristianismo, aquí es donde hablamos de que el dinero es terriblemente malo, de que aquí es donde hay perdición. Todas estas cosas se deben a, no el dinero como tal, sino al materialismo. Cuando el dinero se vuelve más importante que nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con Dios, nuestra relación con los demás, con el medio ambiente. Entonces, vamos a ver aquí que el materialismo tiene ciertas características importantes. Ahora, lo que yo los invito a todos es a que veamos que, como les dije anteriormente,
estas influencias hacia el materialismo han estado ahí por prácticamente toda nuestra vida. ¿Y qué pasa? Muchas veces estamos bajo la influencia de estas cosas y no nos damos cuenta. Entonces aquí es muy importante empezar a mirar muy honestamente, bueno, ¿esto cómo cualifica para mí? No solamente el vecino, el que es materialista, yo también puedo serlo. Entonces, les invito a que a medida que estemos hablando de estas características del materialismo, empecemos a analizar si en realidad o cómo esta filosofía de vida pueda estar afectándonos a nosotros mismos y nuestra relación con nosotros mismos y con el dinero. Entonces, primero que todo, aquí hay un enfoque en las finanzas. Las personas materialistas suelen gastar demasiada energía física y mental en generar ingresos, mientras descuidan otras áreas de su vida indispensables para un mejor vivir, como las relaciones interpersonales, la salud y la diversión. Entonces aquí podemos colocar a las personas que de pronto se convierten en lo que se llama en inglés workaholics, que son adictos al trabajo, personas que no pueden parar. Ahora, este enfoque a las finanzas, esto es interesante y es un poquito, esto se complica, porque muchas veces el enfoque a las finanzas no es solamente por el materialismo como, bueno, quiero comprar cosas, sino que muchas veces cuando nuestras finanzas están complicadas, entonces las finanzas se nos vuelven el dinero y pensar en la plata se nos vuelve el centro principal de nuestra vida. ¿Por qué? Porque va a haber una tendencia natural de nuestro cerebro a entrar en pánico, porque el dinero y la falta de dinero ataca mi sobrevivencia. Entonces, aunque yo no sea una persona en realidad que quiera dinero solamente para comprar cosas y para tener pues estos gustos efímeros, es muy probable que una persona que también tenga situaciones financieras difíciles entre en este enfoque total en que no podemos pensar en nada más, y yo sé porque yo he estado ahí. Cuando las finanzas están complicadas, muchas veces entramos en este estado en el que lo único que pensamos es cómo vamos a ganar más plata y cómo vamos a salir de los problemas económicos. Entonces, importante darnos cuenta de que de pronto hay otras alternativas, porque esa obsesión hacia las finanzas, así sea para irme de compras o para cubrir mis gastos básicos, eso va a afectar mi bienestar emocional y financiero. Entonces, esa es una de las primeras características de esa filosofía de vida de las personas materialistas. La otra cosa muy importante es el valor propio es basado en el dinero. Entonces, el materialismo a menudo conlleva que el individuo se valore a sí mismo y a los demás según el poder económico. Y esto obviamente tiene unas connotaciones muy graves. ¿Por qué? Porque cuando a mí me están yendo las cosas bien, cuando los negocios van bien, entonces yo me voy a sentir súper bien conmigo misma, me siento que estoy en la cima de la montaña, estoy súper bien. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros hemos estado arriba, pero también hemos caído más abajo del piso. ¿Y qué pasa cuando hay esta filosofía de materialismo? Y vivimos en una sociedad que nos dice que lo material es tan importante que empezamos a sentir que valemos proporcionalmente a las posesiones que tengamos. Entonces, esto obviamente va a tener unas consecuencias muy negativas para nuestro bienestar. Otra cosa importante es que el éxito lo vamos a definir en términos económicos. El sentido de satisfacción con la vida es basado en las posesiones materiales y capacidad financiera. Esto me recuerda a un libro que estoy leyendo en este momento que se llama Altruismo. Entonces, esta persona que practica el hinduismo, y de hecho es un americano que se fue, creo que para Tibet, no para Tibet, para la India, y se convirtió pues al hinduismo. Y él estuvo allá muchos años y decía, en esta comunidad donde yo estoy, los hombres más admirados son esos hombres sabios, esas personas que tienen una capacidad increíblemente grande de ver la vida a un nivel mucho más profundo. Y decía, en nuestro mundo, en estas culturas occidentales,
lo que vemos es que el, el- lo que admiramos son las posiciones. La persona que más dinero tenga, la vamos a valorar más muchas veces que una persona sabia. ¿Por qué? Porque empieza a haber esa degradación de los valores humanos, donde lo más importante es, y lo que demuestra más, es cuánto tienes y no quién eres. Entonces, muy importante que veamos esto. Y otra vez, aquí es para que cada quien nos cuestionemos estas cosas. Otra cosa indispensable en esta filosofía es el individualismo. Aquí hay un sentido de separación que hace difícil experimentar la unidad con el otro, disminuyendo los niveles de empatía, solidaridad y generosidad. Entonces, este mundo del consumismo, y aquí voy a dejar de compartir pantalla por un momentito, y aquí quiero hacer una pausa porque esto es increíblemente importante. Esta cultura nos lleva a relacionarnos con los demás de una manera muy poco saludable, porque todo se vuelve en nuestro mundo una competencia. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, vivimos en un mundo en el que en realidad, cuando nosotros, y estoy diciéndolo desde la física, es algo pues muy científico, de la manera que nosotros vemos el mundo, es sencillamente una ilusión visual. Todo este mundo material que nosotros vemos es sencillamente una manera de nuestro cerebro interpretar ciertas percepciones de modo que tengan sentido para nosotros. Pero al final, cuando nos vamos a mirar el fondo de lo que es en sí la realidad desde un punto de vista cuántico y más científico, nosotros somos sencillamente energía. Y todos estamos combinados. Esa separación que nosotros vemos es nada más que una ilusión visual. La realidad profunda de nuestra naturaleza es que estamos altamente interconectados. Y no solamente eso, sino nosotros como especies, como nuestra especie, somos seres sociales. Nosotros estamos, si miramos pues como esos primeros seres humanos, vivíamos en comunidades. Entonces, este sentido social es indispensable para nuestra salud y de hecho todo nuestro mundo depende de esa interdependencia con el otro. Pero ¿qué pasa? Este sentido de materialismo, y hay una parte positiva, no vamos a decir que no, la parte positiva de todo el desarrollo económico que hemos tenido en los últimos siglos es que vivimos una vida muy cómoda, no tenemos que preocuparnos por muchas cosas de las que de pronto nuestros antepasados se tenían que preocupar. Pero hemos llegado a un estado de sálvese quien pueda. Para muchos esa es la realidad. Sálvese quien pueda. Y llegamos muchas veces en este estado de materialismo a la indiferencia. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Si yo estoy bien, perfecto, y el otro que se las arregle. Entonces, ¿qué pasa? Esto nos va llevando a una degradación humana increíblemente grande, porque vamos perdiendo nuestra humanidad. Y vamos llegando a ese estado en que lo único que importa es cuánto tengo, cuánto hay en el banco, qué estoy usando, qué teléfono tengo, qué carro estoy conduciendo, dónde vivo. Y la vida se va volviendo muy, muy superficial. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque se van deteriorando esas relaciones interpersonales. Y eso lo vemos constantemente. Y no solamente la relación con el otro, sino también la relación conmigo mismo. Yo no sé ustedes, pero yo tengo casos muy cercanos de personas que trabajan, pero excesivamente, y no tienen tiempo para la familia, no tienen tiempo ni para ellos mismos. Entonces terminan completamente enfermos,
terminan en una vida que lo único que sucede es que están como caballos tratando de conseguir dinero, pero perdiendo su paz mental, su salud y ese sentido de comunidad que es algo inherente en nosotros los seres humanos. Entonces, vamos a tener muy en cuenta que este es una de esos pilares del consumismo y del materialismo, que es algo que nos hace muchísimo daño. Entonces, lo que yo quiero que miremos aquí son esas 3 Cs del materialismo. Entonces, lo primero que hay ahí es un deseo constante de consumir. Entonces, la elevación del valor dado a los bienes materiales a menudo lleva al consumo excesivo y opulento. Entonces, esto también se debe a que las posesiones materiales son usadas como un símbolo de estatus, el cual es directamente proporcional a la cantidad de posesiones y a el prestigio de las marcas que usemos. ¿Sí? Entonces, la vida se nos vuelve querer consumir y consumir, y hay un sentido de que no importa, y esto vamos a verlo ahora, entramos en esa caminadora hedónica, que quiere decir que hoy quiero tener lo que decía anteriormente, el celular. Tengo que tener el celular, el último iPhone, porque es que ese es el que necesito, los otros no son suficientemente buenos, tengo que tener este iPhone nuevo. Entonces corro, llego a tener ese iPhone, el último, ¿y qué pasó? Ya salió el otro. Entonces disfruto ese celular un momentito, pero apenas que salió el más nuevo, no, yo tengo que tener el otro, el más nuevo, y así no la pasamos. Entonces, ¿cómo podemos bajarnos de esta caminadora hedónica? Determinando cuánto es suficiente. Y aquí vamos a hablar más adelante de la importancia de la moderación en un mundo que lo que nos vende son los excesos. Entonces, esa C es del consumismo, es uno de otras, pues, la primera C de esas Cs que estoy hablando. Entonces, por otra parte, cuando miramos la parte social, lo que les decía, hay un hábito y una tendencia a compararnos. Y es constantemente quién tiene más, quién tiene menos, y se percibe que el otro que tiene menos capacidad, si se percibe que el otro tiene menos capacidad económica, entonces surge un sentimiento de superioridad. Y por el contrario, si se ve que de pronto la otra persona tiene más que yo, entonces surge un sentido de inferioridad. Y en una sociedad con tanta inequidad como la nuestra, esto trae unas consecuencias muy negativas. ¿Por qué? Porque es que hay muchas personas que las circunstancias hacen que sea muy difícil para ellos alcanzar esta estabilidad económica. Entonces, ¿qué es lo que están muchas veces pensando? Es que yo no soy suficientemente bueno. Es que yo no valgo como el otro. Cuando en realidad lo único que está sucediendo es que esa persona está puesta en un ambiente donde es muy difícil que puedan progresar. Pero cuando tenemos la capacidad de saber que nuestro valor inherente va mucho más allá del dinero, entonces no importa si tengo mucho o tengo poco, yo voy a saber quién soy. Y por eso una parte esencial del programa de prosperidad y de lo que hacemos a las 5 de la mañana es empezar a amarnos. Porque vamos a decirlo francamente, cuando te están vendiendo que tienes que tener una tremenda figura y tú te ves en el espejo y no ves esa figura tan espectacular, entonces empiezas como, oh, mi cuerpo, no estoy muy bonita, no me veo muy bien. Y después no tengo el celular no tengo el celular otro, y la ropa que tengo está pasada de moda, oh my God, y entonces empieza ese autoataque, ese estrés que hace que nuestra autoestima sea afectada. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer para empezar a salir de esto? Aprender a amarnos tal y como estemos. Si estamos quebrados, bueno, me voy a querer quebrada y todo. Estoy gorda, me voy a querer gorda. Estoy fea, me voy a querer fea. Sí, porque nuestro amor propio no debe depender en esta parte financiera. Entonces, vamos a mirar nosotros, como les decía, cómo tratamos a las personas que sentimos que están por encima de nosotros financieramente y cómo tratamos a los que están por debajo de nosotros financieramente. Y la otra C
de el materialismo es la competencia. Entonces, estas personas frecuentemente compiten silenciosamente y el que parezca tener más recursos financieros es el ganador del juego del materialismo. Y aquí vemos un ejemplo espectacular cuando yo esta imagen me encantó. Entonces, vamos a ver quién es el que más gana y vamos a competir y cuál es el que más plata. Aquí la invitación no es a competir a cuánto tiene este y cuánto tiene el otro, sino conmigo mismo voy a competir qué tanta felicidad puedo alcanzar con mis recursos actuales. Y eso se vuelve algo fascinante. ¿Por qué? Porque le empiezas a decir no al dinero, cuánto te va a costar tu paz mental y tu tranquilidad. Y empiezas a darte cuenta que entre más haces eso, más dinero te llega y mejores oportunidades. ¿Por qué? Porque te bajaste de esta competencia, estás más tranquilo, la vida fluye mejor y como estás más tranquilo y la vida fluye mejor, vas a terminar ganando esta competencia y ni siquiera la estás apostando. Espectacular. ¿Sí ven? Entonces, ¿cómo vamos hasta ahora? Preguntas, comentarios, cuéntenme. Andrea, Sí, yo tengo en mi familia 2 hijos y tengo el ejemplo exactamente de los 2. Mi hija vive una vida muy humilde, ¿sí? Y trabajan duro para poder vivir. Y mi hijo es totalmente lo contrario a lo que tú estás expresando aquí y es imposible hacer familia con ellos. No hay cómo unirlos. Es muy curioso. Gracias. Wow. Miren, Sí. miren qué increíble lo que nos está contando Anne. Y aquí lo importante, o sea, no estamos, yo quiero que entendamos esto y lo quiero recalcar mucho porque esto que yo estoy hablando muchas veces es usado para entonces tener estas emociones negativas hacia el dinero. Entonces, el dinero no es bueno ni malo, es cómo yo me relaciono con él. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué pasa? No queremos estar en los extremos, pero sí vemos que estas diferencias financieras en las propias familias crean conflicto. Crean unos conflictos, gracias a por compartirnos esto, y vemos que empieza entonces, como muchas veces en algunas familias, cierto sentido de dominio. El que tiene más quiere dominar al que tiene menos, y entonces se empiezan a romper las familias. ¿Por qué? Por las diferencias económicas. Cuando lo ideal sería que, bueno, yo estoy súper bien y mi hermana no está muy bien, lo primero que voy a ayudar de pronto es a la persona que está necesitada en mi propia familia. Pero esta filosofía del materialismo no deja mucho espacio para compartir, no deja mucho espacio para la generosidad. Y aquí es donde empezamos entonces a ver que súper chévere poder, y de hecho yo leía en alguna parte, que hay 2 tipos de ricos, el rico feliz y el rico infeliz. ¿Sí? Está el rico feliz que quiere sencillamente tener más dinero y que nunca nada es suficiente, y hay el rico feliz que es el que comparte, el que es una generosa, el que está muy enfocado en que le lleguen ciertas finanzas, pero en un contexto de servicio y que su trabajo se convierte en su pasión, no porque le está dando dinero, eso es solamente una parte secundaria, sino porque aman lo que hacen. Y esa es la diferencia. Norita, veo que tienes la mano por ahí levantadita. Sí, Andrea, quería decir que a todo esto del materialismo, del consumo, de la comparación, de la competencia, hay una cosa que es de la posmodernidad, que es la obsolescencia programada, ¿no? Cuando tú hablabas de que la gente compra el iPhone y a los 3 meses ya quiere tener el otro, también hay que tener en cuenta toda esa cosa perversa que hay detrás de la economía, y es que ya los objetos son diseñados para que duren determinado tiempo. Yo leía en estos días en una revista económica
como por ejemplo una impresora pudiera estar diseñada para que durara toda la vida o para que su duración por lo menos superara los 10, 15 años. Pero los fabricantes cada vez más acortan el tiempo de duración de ese aparato en la misma fabricación, pues para que la gente tenga que comprar más y más y más, y por eso vivimos en esa caminadora, bueno, no propiamente hedónica, sino de consumo. Lo mismo los computadores, lo mismo los teléfonos, lo mismo los televisores, fíjate tú cómo la gente tiene que ir cambiando el televisor porque sale el otro con la otra tecnología que entonces ya no se ajusta a las otras cosas que existen. Y quería compartir una frase eh, bíblica, me refiero a eso porque tú nos has enmarcado en esos principios bíblicos que son tan valiosos, como el dinero no es malo, pero entonces tiene que estar detrás de ese bienestar económico y material, tiene que estar la generosidad, la gratitud, la rectitud. Entonces, hay un versículo que está en 2 Corintios 4:18 que dice, no fijando nosotros la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las que se ven son temporales, mientras que las que no se ven son eternas. Entonces, ahí hay una cosa muy importante en todo lo que tú nos has dicho, de compararse con los otros, referido solamente a cuánto tienes, eso de la competencia, de que entonces el que vale más es el que tenga la casa más bonita, el carro más bonito, la cuenta más grande en el banco y el que pueda pagar las cuentas más grandes, etcétera, etcétera. Y yo creo que en algún momento de la vida todos los seres humanos hemos caído en esas trampas mentales. Pero cuando uno empieza a mirar que es mucho más importante desarrollarse a nivel personal y espiritual, pues el dinero entra en un justo balance, porque entonces uno dice, qué bueno tener harto dinero para colaborar, para poder tener compasión y repartir y ayudar a los que no tienen. ¿Mm? Claro que sí, muchas gracias, Eso, Norita. eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, Norita. Y aquí yo quiero que veamos algo importantísimo, que por eso es que esos principios de los que hablamos, de la rectitud, de la fe, de la generosidad, son tan importantes. Norita, lo que tú estás diciendo va al próximo nivel. ¿Por qué? Porque las compañías farmacológicas, se dice así, no sé si lo estoy diciendo bien. Farmacéutica, farmacológica. Farmacológicas, los dos Súper. términos están bien. Listo. Lo que han hecho ahora último es que para las enfermedades ellos no quieren buscar la cura. ¿Por qué? Porque ahí pierden el cliente, entre comillas. Si tú tienes cáncer y resulta que yo te di algo que te quitó el cáncer, ellos perdieron el cliente, hacen menos plata. ¿Qué es lo que ellos están buscando ahora? Medicinas que tengas que tomar por el resto de la vida. ¿Por qué? Porque ahí tienen un cliente de por vida. Entonces ahí vemos la importancia de la rectitud, porque cuando actuamos desde esa autointerés, esos principios de primero Dios, yo, los seres humanos, porque si no me quiero a mí mismo, no puedo querer a los demás, y después las cosas, ahí se pierde ese sentido de prioridades de qué es lo que vale más. Y entonces después, ¿qué hacemos? No necesito más plata, no me importa si tengo que pararme en la cabeza del que me tenga que parar, y si el que se quiera morir porque no pudo comprar mi medicina, pues que se muera. ¿Sí ven? Entonces, por eso es tan importante tener esos principios y esa rectitud y recordar que primero va Dios, después va el prójimo y después van las cosas materiales. Y cuando yo tengo ese orden en mis valores, no me tengo que preocupar porque el dinero se va a convertir en mi amigo y no en mi enemigo. Porque entonces ahí en la medida que yo voy ganando dinero, lo voy compartiendo, estoy amando mi trabajo, no me estoy dejando perder por la parte financiera y estoy empezando a tener pues una mejor calidad de vida sin tener que estarle haciendo daño a nadie.
Entonces, muy, muy importante. Gracias. Gracias, Norita. Entonces, ¿alguien más tenía la manito levantada? ¿Cómo vamos? ¿Qué hacer para ayudar a alguien a reincorporarse a sí mismo? Esa es una pregunta excelente. Tráelos a la hora de la prosperidad a las 5 de la mañana. No, es una pregunta difícil porque depende de la persona, ¿sí? Muchas veces no hay pérdida de tiempo más grande que querer ayudar a una persona que no quiera ser ayudada. Entonces, ahí es importante, pues, reconocer cuando una persona quiere ser ayudada y cuando no. Y cuando no quieren ser ayudados, mira, das 3 pasos hacia atrás y oras muchísimo por ellos. Y los dejas quietico porque el que no quiere que se le ayude, pues es pérdida de tiempo para ti tratar de ayudarlos. Entonces aquí dice Marina, ese equilibrio es importante con respecto al dinero. Y por eso en la hora de la prosperidad, cuando estamos escribiendo nuestros valores, yo les digo siempre, uno de los primeros valores que tenemos que poner o metas es la paz mental. Y cuando yo tengo en cuenta que mi paz mental es más importante que la plata, entonces cuando yo de pronto veo que voy a tomar una decisión y me va a afectar mi paz mental, así gane menos dinero, no importa, lo que me importa es mi paz mental. Y les digo, de hecho en este momento lo digo humildemente, pero también con orgullo, estoy en un punto en mi carrera donde sencillamente le estoy diciendo no al dinero, porque no voy a sacar mi vida de balance, especialmente me gusta tener congruencia entre lo que hago y especialmente lo que enseño. Entonces, cuando no me da el tiempo, bueno, no. Muchos de ustedes en este momento saben que quieren estar en algunos de mis programas y tengo lista de espera. ¿Por qué? Porque yo no me voy a estar acostando a las 11 de la noche, dejando de hacer ejercicio, dejando de gastar tiempo con mi familia por ganar más dinero. Entonces, en la medida en que yo pueda crear un equipo en el que todo vaya fluyendo y que yo no esté, teniendo mi paz mental que sea atacada, en esa proporción yo voy subiendo y no tengo ningún problema en quedarme donde estoy por el tiempo que sea necesario porque me siento feliz. No tengo mucho, esa es la verdad, no soy una mujer millonaria, vivo una vida súper cómoda, tengo tiempo, una vida muy balanceada, mi orgullo a nivel personal, no, orgullo, esa palabra no me gusta, pero algo pues de lo que me siento bien, no es tanto de lo que tengo o no tengo, sino el balance que he podido alcanzar en mi vida. Para mí ese es mi trofeo. Entonces, por eso yo les digo siempre en la hora de la prosperidad, primero que todo la paz mental, y de ahí todo el resto va llegando. Pueden existir, pues existen personas que se van para el otro lado, que tienen una visión errada del dinero y por eso no llega, y es por otra parte que hay que trabajar. Eso es esa parte que estamos precisamente, y por eso este tema lo trato con mucho cuidado, porque no estamos diciendo que el dinero es malo y que querer tener cosas es malo, definitivamente que no. Se trata sencillamente de tener muy claro nuestros valores, de modo que nuestra economía fluya en esa misma dirección de nuestros valores. Listo. ¿Alguien más? ¿Cómo vamos? Entonces, les comparto otra vez la presentación. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Y esto es importantísimo. Todo esto es lo que dicen los estudios de las personas que son materialistas, muchas veces pierden su salud física. Entonces, ¿qué pasa? Esa filosofía de vida va a hacer que las personas materialistas pongan el dinero arriba y la salud debajo. Entonces, ¿qué pasa? Pierden su salud. Por otra parte, la salud emocional también es afectada. Ahí estas personas son vulnerables a problemas de autoestima, precisamente por lo que hablábamos anteriormente. Las pérdidas financieras correen el valor que se dan a sí mismas y también tienden a tener más problemas de adicciones. Entonces, ojo, salud financiera. Irónicamente, esas personas que le ponen tanto cuidado y tanta atención a las cosas materiales resultan endeudándose
queriendo consumir al precio que sea, queriendo aparentar al precio que sea y queriéndose dar la vida, una vida que no les corresponde al precio que sea. Entonces, ¿qué pasa? Pierden su salud financiera. ¿Por qué? Porque se están ganando no solamente lo que tienen, sino lo que no tienen, porque se están metiendo en deudas. ¿Y saben qué pasa? Muchas veces pierden sus trabajos, creen que toda la vida todo va a seguir igualito, entonces perdieron el trabajo y ahí llega el caos total porque están hasta aquí en deudas y no hay ni un peso en ahorros. Y otra cosa muy triste es la huella ecológica. El consumo excesivo no solo tiene un precio financiero alto, sino también crea una fuente adicional de desbalance ambiental. Esto se debe a la necesidad de recursos naturales para la producción de mercancía que eventualmente se convierte en basura. Entonces, la cantidad de basura que nosotros creamos es una cosa loca. Y la invitación aquí es a una vida de pronto más simple. Y de hecho, así es, también es comprobado que aprender a vivir una vida más simple, de hecho, nos hace más feliz. Entonces, ya les he comentado en otras oportunidades, pero se los voy a repetir, estas 4 palabritas, ¿cómo podemos salir? Porque ya les hablé del problema, entonces está bien, ya creo que entendemos esto de estar enfocados constantemente en tener más y quiero más y más y más y más, no nos lleva a ninguna parte. ¿Cuál es la solución? Y aquí es donde vamos entonces a aprender 4 palabras que son esenciales para nosotros aprender a tener unas mejores finanzas. Y la primera es moderación. Y aquí los invito a todos ustedes a que se miren a ustedes mismos porque hay muchas veces hasta nuestros dichos. Y yo empiezo por en mi casa, en mi familia, las fiestas, la Navidad, el Año Nuevo, el Día de la Madre, unas comidas que somos 8 y yo creo que a veces cocinamos como para 20. Entonces hay 3 entradas, el plato principal, no sé qué, y terminamos con una cantidad de comida increíble. No se bota, porque eso sí no lo hacemos, de pronto al otro día recalentamos, pero la filosofía, que de hecho autoobservándome, es mejor que sobre y no que falte. Es algo que está en nuestra cultura, no, mejor que sobre y no que falte. Qué chévere pensar que ni sobre ni falte, que haya moderación. Entonces, en estos días, mi hijo que está aquí de Nueva York nos invitó a Crepes and Waffles a desayunar. Muchacho desplegado, eso pidió panes al principio, quesos, cada quien un tremendo desayuno. Y pues obviamente que no quiero decirle, hijo, no pidas eso porque es demasiado, pero sí le dije, hijo, esto es como demasiado. No, mamá, yo creo que está bien. ¿Por qué? Porque si quiero, para ser muy honesta, muchos de estos conocimientos que yo comparto con ustedes han sido cosas que he aprendido pues en mi vida adulta, pero lo que mis hijos aprendieron es mejor que sobre y no que falte. Y ahí es donde está la invitación a cada uno de nosotros a empezar a mirar ese exceso y dónde podemos empezar a tener más cuidado. Y mi hija chiquita, a ella le tocó, ella sí está aprendiendo obviamente una filosofía diferente. Entonces ella ya sabe que todo es moderación. Mamá, cómprame un helado, te compré el helado. Más allácito, mamá, quiero un dulce, una torta. Hija, moderación, ya te compré un helado. Entonces ella no está muy contenta con la palabra moderación, pero está aprendiendo la importancia de, en realidad, tener este estado de moderación, y es algo que nos hace sentir libres. Es increíblemente fascinante cuando empezamos a sentir que hay suficiente, ¿sí? Porque otra vez, cuando vivimos en los excesos, nunca hay suficiente, porque en el exceso siempre queremos más. Pero cuando empezamos a pasar a ese estado de moderación y empezamos a mirar nuestros propios hábitos y decir, wow, aquí se me está yendo la mano. Entonces se siente súper bien porque no solamente que es algo que hacemos bien para nosotros mismos, sino también pues en un estado de justicia social, esto es importante.
Entonces, ¿qué es lo que estamos aquí haciendo aquí? Estamos tratando de consumir, no mucho ni muy poco. No estoy diciendo que tenemos que vivir en miseria. Importante. No, eso no es lo que queremos. Queremos llegar a un punto de balance. Entonces, esto apoya un equilibrio de producción y consumo en el que se producen menos residuos, fomenta la sensación de satisfacción con lo que se ha elegido consumir en lugar de desear más. Y esto es donde yo les digo que hay un sentido de libertad, de pensar, yo no quiero más, estoy bien como estoy. Y al reducir el consumo excesivo de aquellos sectores de la sociedad que pueden hacerlo, se apoya un sentido de mayor igualdad en la sociedad. Y ahí es donde les estaba diciendo de la justicia social. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde todo el mundo ve a todo el mundo. Si yo estoy en un restaurante teniendo un tremendo banquete y estoy teniendo, y tengo un Porsche y tengo un Mercedes-Benz y un BMW, eso crea resentimiento para la persona que está en la esquina y no tiene ni con qué comer. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener ese sentido de moderación, tiene un efecto muy positivo a nivel personal, pero también a nivel social. Y todavía más si combinamos esto con compartir con el que no tiene. Razonabilidad. Aquí estamos invitados a pensar en las compras antes de realizarlas, analizar los pros y los contras de las adquisiciones y mirar si sí necesitamos lo que queremos comprar. Y nos convertimos en consumidores conscientes, lo cual nos puede conducir al bienestar financiero y emocional, ya que alivia el remordimiento del comprador y conduce a un consumo más inteligente. Entonces, ¿cuál es la invitación aquí? A que pensemos cómo me voy a gastar mi dinero, a tener un presupuesto, a tener un respeto absoluto por el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero, primero a nivel personal, va a tener una relación directa con mi paz. Mi paz mental va a depender muchísimo de mi dinero. Si yo no tengo suficiente comida, si yo estoy lleno de deudas, si yo no tengo con qué pagar la renta, los servicios, entonces eso me va a afectar mi paz mental. Entonces, solamente desde ese punto de vista vamos a respetar muchísimo todo el dinero que pase por nuestras manos. Entonces, fuera de eso, en cuanto a esta razonabilidad, también es importante porque dejamos de esas compras impulsivas que muchas veces nos pueden llevar a que las finanzas también se vayan desbalanceando. Entonces, muy importante saber qué es necesidad y qué es deseo. Y otra vez, nadie está diciendo que no nos podamos dar gusto. De hecho, yo soy la primera en decir, tengamos un buen presupuesto cuando podamos para salir, divertirnos los fines de semana, pasarlos bien, darnos gusto en un contexto de moderación. Entonces, la otra parte, y ya también creo que he hablado de esto anteriormente, es que entendamos que dentro de nosotros hay una lucha constante. Está este cerebro reptiliano, que es el que quiere que consumamos, es el que le da ira, es el que es egoísta, es el que quiere todo para él, es esta parte de nosotros que es más instintiva y más animal, entre comillas, y está esa otra parte de nosotros, que es la que tenemos que cultivar, la parte de los valores, la parte de la moderación, la parte de pensar antes de hacer las cosas, tener estos gastos impulsivos, cuando podemos tener este balance entre sí me voy a dar un gustico, pero voy a asegurar de que no me esté pasando de los límites, ahí voy a tener pues mucha más paz mental y menos remordimiento. Y eso es importante. Cuando no tenemos unas finanzas saludables, eso nos baja nuestra energía. ¿Por qué? Porque vamos a estar sintiéndonos culpables. Y la culpabilidad, para los que han estado en mis programas, es una de esas emociones más negativas, de esas que nos bajan, pero hasta el fondo. Y ese cambio en nuestro nivel de conciencia que lo trae esa culpabilidad, sencillamente nos va a llevar a que toda nuestra vida y todas nuestras relaciones interpersonales y nuestro bienestar emocional sea afectado. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta todas estas cosas porque va a afectar todo.
Y lo que les decía anteriormente, también es importante en esta economía saludable pensar en la naturaleza. Y aquí es donde los invito a que aquí gastemos más. Si nos va a tocar comprar un juguete y el juguete de madera cuesta más que el de plástico, compremos el de madera. Si voy a comprar una botella de agua, pues gastemos un poquito más y compremos la de vidrio y no la de plástico. Y se siente tan chévere porque esta relación también es muy importante, mi relación con el planeta. Entonces, esas 4 palabritas, grábenselas, porque la verdad que traen una liberación increíblemente grande y una paz mental muy, muy linda en la parte financiera. Entonces, de hecho me faltan 2 palabras más, la autoinmunidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Nos acostumbramos a ahorrar. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos, para crear autoinmunidad financiera, consideramos posibles escenarios desfavorables en la vida y nos preparamos desarrollando el hábito del ahorro. Entonces, esto lleva a estabilidad financiera porque puede hacer crecer los activos de manera gradual al apartar regularmente parte de nuestros ingresos, y en economía esto lo llaman pagarse a uno primero. Aquí también es importante que haya menos deudas porque se disuade de contraer deudas, lo que puede provocar problemas económicos y emocionales. La única excepción es si se necesita usar dinero prestado para necesidades básicas o para una inversión sólida. Y también más tranquilidad al saber que estamos preparados para afrontar los cambios inesperados que puedan surgir. Y aquí también quiero hablar de un estudio de psicología positiva en los que hay una pregunta súper interesante. ¿Qué da más bienestar? ¿El ingreso o unos ahorros? Sí, para muchas personas lo que piensan, no, es que yo necesito ganar más plata. Y si yo gano más dinero, yo voy a estar bien. Pero ¿qué pasa? Si yo pienso que yo quiero ganar más plata para estar bien y resulta que mi problema son los hábitos financieros inadecuados, ganar más plata no va a hacer ninguna diferencia. Porque si yo estoy acostumbrada a ganarme 10 y gastarme 20, cuando me gane 100 me gasto 200. Entonces, lo que vemos aquí es que para que nuestro dinero nos traiga más tranquilidad emocional, lo importante es tener ciertas reservas. Y cuando nosotros tenemos esas reservas, eso puede contar más que tener un ingreso más alto. Entonces vamos a tratar por todos los medios de desarrollar este hábito del ahorro para saber que siempre hay esas reservas para momentos que puedan presentarse. Y lo último, ¿qué pasó? Se me perdió. Pero ya la última parte es la parte de la generosidad, donde yo aprendo, así como aprendo a ahorrar, aprendo también a compartir. Entonces, con esto quisiera saber si alguien tiene alguna preguntita, comentario, ¿cómo vamos? ¿Cómo les resuena esta economía del balance y de la suficiencia? Bastante, Andrea. Hola. Ya, pues yo quedé sin palabras. Creo que las últimas 3 charlas han sido demasiado profundas y lo que yo interpreto es que se vuelve una filosofía de vida y en lo personal es no un resistir, pero es un contravía de todo lo que aprendí en mi casa y en cómo llevarlo a cabo. Entonces, el tema de ese silencio profundo es como que hay que reestructurar todo y y empezar a estructurarlo y sobre todo hacer, que es como en lo personal lo que más me cuesta. O sea, replantear todo y volver de ceros. Desaprender, eso yo le Sí, llamo desaprender. total. Desaprender es bastante Voy. complicadito. Pero muy chévere que veamos todas estas relaciones. ¿Alguien que estaba diciendo algo? Andrea, Sí, Marina. me llamó mucho la atención esa comparación que hiciste con respecto de los hábitos, la huella ecológica, que tú dijiste, bueno, no es dentro de como de esa parte de moderación, está el que yo elijo más bien pagar un poco más por algo mejor, por algo que no solamente es bueno
para la ecología, sino también para la salud, como en lugar del agua en botella en plástica, compro agua en botella de vidrio, que puede costar un poquito más, pero realmente estoy aportando, o sea, estoy haciendo una moderación a conciencia también con mi salud y con el medio ambiente. Dentro del consumismo, también siempre, o sea, el consumismo nos lleva, como decía Nora, que las cosas cada vez salen para ser reemplazadas mucho más rápido, como los celulares, la tecnología misma, todo, pero asimismo también cuando vamos a elegir y que elegimos a conciencia la ropa, bueno, las cosas que necesitamos, ¿no? Que no son la necesidad, sino la necesidad, pienso que uno sí tiene que pensar en invertir un poco más para tener algo a más largo plazo. Sea, por ejemplo, en la moda, la última moda tampoco hay que tenerla, sino de pronto tener unos muy buenos zapatos que le pueden costar más, pero que le van a durar y no la última moda, sino algo que pueda servir a largo plazo, o la ropa de buena calidad que le va a durar mucho más tiempo, más años, y que no necesariamente es la última moda, porque la moda pasa rapidísimo, cada 3 meses o algo así, pero existen trajes o dentro de la elección de cómo vestirnos, algo que no necesariamente va a pasar de moda así tan rápido y que nos puede costar un poquito más, pero que más bien en ese sentido es un ahorro, pienso yo, es como la mesura, es como me encantó esa comparación, me llegó de esa forma. Súper, así es, Marina, es buscar diseños de pronto clásicos que podamos usarlo. Yo tengo ropa ahí como por 20 años, pero es ropa buena, me la pongo y nadie sabe cuándo la compré. Y para mí eso es importante, ese respeto hacia mis cosas, que no las voy a botar porque están viejas. Si yo tengo un vestido que es fino y está súper bueno, se me ve bonito, lo voy a botar porque está viejito, no. Entonces, claro, por lo menos para la ropa de oficina, ustedes saben que la ropa de oficina puede ser costosa, y si yo tengo un buen traje de oficina que lo puedo usar por años, bueno, ¿y por qué lo voy a cambiar? Si se me ve bien, está bonito y se ve como nuevo, me lo pongo y ya. Cierto, así es. Sí, entonces es ese respeto, no solamente por nuestro dinero, sino por los recursos, y es como esta energía completamente diferente y esta relación bonita que desarrollamos, no solamente hacia nuestro dinero, sino hacia nuestras cosas materiales. Listo, son las 6 de la tarde. Dice por aquí María Mercedes, creo importante tener presente que algunas cosas se pueden reutilizar y cuando podamos lo hagamos, o cuando nos cansemos con algo, lo donemos a alguien que le interese. Súper. No botar las cosas, sino más bien compartirlas con alguien que tenga, que no tenga. Especialmente aquí en Colombia la gente sufre muchas necesidades. Muy bien. Entonces les recuerdo para las personas